¿Qué harías si nada ni nadie pudiera detenerte? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras una mente inquebrantable, capaz de enfrentar cualquier desafío sin vacilar? En este video te revelamos los 11 hábitos letales para una mente de hierro, herramientas prácticas y poderosas que te permitirán construir una fortaleza mental sin igual. Estos hábitos no son teorías complicadas ni consejos genéricos. Son acciones concretas, probadas y efectivas, diseñadas para ayudarte a dominar tus emociones, superar la adversidad y tomar el control de tu vida. Desde cómo mantener la calma bajo presión hasta desarrollar una disciplina inquebrantable, cada hábito es un paso hacia tu transformación. Si estás listo para dejar atrás las excusas, enfrentar tus miedos y convertirte en la mejor versión de ti mismo, este contenido es para ti. ¿Te atreves a dar el primer paso? La decisión es tuya, pero el poder de cambiar está aquí, ahora. Déjame contarte una historia. Había una persona atrapada en el caos. El estrés la consumía, las dudas la paralizaban y el miedo la mantenía estancada. Hasta que un día decidió cambiar. Descubrió 11 hábitos letales que transformarían su mente en una fortaleza. Comenzó con lo básico: controlar su respiración en momentos de crisis. Luego, aprendió a enfocarse en lo que podía controlar y a soltar lo que no. Día a día adoptó nuevos hábitos, desde enfrentar sus miedos hasta construir una rutina inquebrantable. Los resultados llegaron rápido. En meses, su vida cambió. Ya no era víctima de sus circunstancias. Ahora era una persona segura, decidida e imparable. Su mente se había convertido en su mayor aliada. ¿Te atreves a seguir este camino? Los 11 hábitos letales están aquí para ti. ¿Estás listo para transformar tu mente y tu vida? Momento clave antes de seguir. Repite en tu mente: hoy decido crecer, mejorar y avanzar. Comenta: ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Quiero saber de ti. 1. Domina tu respiración. El arte de mantener la calma. Cuando todo parece derrumbarse, tu respiración es tu arma secreta. Aprende a usarla para mantener el control en los momentos más críticos. Imagina por un momento que todo a tu alrededor se desmorona. El caos te rodea, las voces se mezclan, el tiempo parece acelerarse y tu mente comienza a nublarse. En ese instante, ¿qué tienes? ¿Qué recurso queda a tu disposición cuando todo lo demás falla? La respuesta está en algo que llevas contigo, desde el primer segundo de tu existencia: tu respiración. Sí, esa misma que ahora mismo pasa desapercibida, automática, casi insignificante. Pero no te equivoques, es mucho más poderosa de lo que crees. Es tu ancla en medio de la tormenta, tu refugio cuando el mundo exterior parece descontrolarse. Y lo mejor de todo, está siempre ahí, lista para ser usada. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que perdías el control? ¿Cuántas veces el miedo, la ansiedad o la ira se apoderaron de ti, dejándote vulnerable, expuesto, como si fueras un barco a la deriva? La verdad es que no tienes que ser víctima de esas emociones. No tienes que dejar que te arrastren, porque hay un secreto, una técnica ancestral que ha sido utilizada por guerreros, filósofos y líderes a lo largo de la historia. Y no es algo místico ni complicado. Es simple, tan simple que a menudo lo subestimamos. Es la respiración, pero no cualquier respiración. No esa superficial, rápida, casi mecánica que hacemos cuando estamos estresados. Hablamos de una respiración consciente, profunda, intencional. Una que te conecta con el presente, que te devuelve al aquí y a la ahora. Porque, ¿sabes qué pasa cuando respiras de verdad? Tu cuerpo responde, tu mente se calma y de repente ese problema que parecía insuperable, esa situación que te hacía sentir atrapado, comienza a perder fuerza.
porque tú recuperas el control. Así que, ¿cómo hacerlo? Empieza por esto. Cierra los ojos. Sí, ahora mismo, mientras lees esto, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. No la forces, no la aceleres. Simplemente obsérvala. Siente cómo el aire entra por tu nariz, llena tus pulmones y luego sale lentamente. Hazlo una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Notas la diferencia? Esa sensación de calma, de claridad, es real. Y lo mejor es que puedes acceder a ella en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero esto no es solo para momentos de crisis. Es una práctica, un arte que puedes dominar con el tiempo. Imagina poder enfrentar cualquier situación, por difícil que sea, con esa serenidad, con esa claridad mental. Imagina poder tomar decisiones desde un lugar de calma, no de desesperación. Eso es lo que te da el control de tu respiración. Eso es lo que te convierte en el dueño de tus emociones, en el arquitecto de tu propia paz interior. A veces, incluso vivir es un acto de coraje, decía Séneca, y en esos momentos en los que la vida parece abrumadora, cuando el peso del mundo parece demasiado grande, respirar conscientemente se convierte en un acto de valentía. Es tu manera de decirle al caos: no, no me rendiré, estoy aquí presente y tengo el control. 2. Enfócate en lo que puedes controlar. Libera el peso de lo inevitable. El 90% de tu estrés viene de preocuparte por lo que no puedes cambiar. El estrés y la ansiedad que experimentamos a menudo provienen de una fuente común: preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. La filosofía estoica nos enseña que gran parte de nuestro sufrimiento es autoinfligido, ya que invertimos energía emocional en situaciones que no podemos cambiar. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta idea es fundamental para liberarnos del peso de lo inevitable y enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar. El primer paso para reducir el estrés es identificar claramente qué está dentro de nuestro control y qué no. Podemos controlar nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras respuestas, pero no podemos controlar el clima, el tráfico o las opiniones de los demás. Marco Aurelio reflexionaba: no te perturbes por lo que no puedes controlar. Concéntrate en lo que sí puedes cambiar. Al aceptar esta distinción, podemos liberarnos de la carga de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro alcance y enfocarnos en lo que realmente importa. Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta. No puedes controlar el viento ni las olas, pero sí puedes controlar cómo manejas el timón y ajustas las velas. De la misma manera, en la vida, no podemos controlar todas las circunstancias que enfrentamos, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Como dijo Séneca, el hombre sabio no se preocupa por lo que no puede cambiar, sino que se enfoca en lo que sí puede influir. Esta mentalidad nos permite navegar las tormentas de la vida con mayor serenidad y eficacia. Además, enfocarse en lo que podemos controlar nos ayuda a desarrollar una mayor sensación de agencia y empoderamiento. Cuando nos damos cuenta de que tenemos el poder de influir en nuestras propias vidas, incluso en pequeñas formas, nos sentimos más capaces y menos víctimas de las circunstancias. Epicteto nos recuerda: la libertad no es la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de elegir cómo responder a ellos. Al enfocarnos en nuestras acciones y decisiones, recuperamos el control sobre nuestra vida y reducimos el estrés innecesario. Como dijo Marco Aurelio, presta atención a tus propios asuntos, considera qué es lo que te corresponde hacer y qué no.
Al hacerlo, no solo reducimos nuestro estrés, sino que también nos volvemos más efectivos y resilientes en la vida. Así que, suelta lo que no depende de ti y enfoca tu energía en lo que sí puedes cambiar. Tu bienestar y tu éxito dependen de ello. El conocimiento sin acción es solo información. ¿Qué idea de este video vas a aplicar hoy en tu vida? Escríbelo en los comentarios y empecemos juntos este cambio. 3. Enfrenta tus miedos. La acción es el antídoto del temor. El miedo te paraliza, pero la acción te libera. El miedo es una de las emociones más paralizantes que experimentamos como seres humanos. Nos detiene, nos hace dudar y en muchos casos nos impide avanzar hacia aquello que realmente deseamos. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que el miedo no es más que una ilusión, una proyección de nuestra mente sobre lo que podría ocurrir, pero que no necesariamente ocurrirá. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. El miedo, por tanto, no reside en la realidad, sino en nuestra percepción de ella. La clave para enfrentar el miedo no es esperar a que desaparezca, porque eso rara vez sucede. En cambio, la acción es el antídoto más poderoso. Cuando actuamos, incluso con miedo, estamos reafirmando nuestro control sobre la situación. No se trata de no sentir temor, sino de no permitir que ese temor nos domine. Séneca, otro gran estoico, nos recuerda: a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Cada paso que damos, por pequeño que sea, es una victoria sobre el miedo. Imagina que estás al borde de un precipicio, mirando hacia el vacío. El miedo te dice que no des el paso, que es peligroso, que podrías caer. Pero si nunca das ese paso, nunca sabrás qué hay al otro lado. La acción en este caso no es un salto al vacío sin pensar, sino un movimiento consciente y deliberado hacia adelante. Es reconocer el miedo, aceptarlo y aún así decidir avanzar. Como decía Marco Aurelio, lo que está en tu camino es tu camino. El miedo no es un obstáculo, es parte del camino. La acción también nos ayuda a ganar perspectiva. Muchas veces, nuestros miedos se alimentan de la incertidumbre y la falta de información. Cuando actuamos, nos enfrentamos directamente a la realidad y descubrimos que, en la mayoría de los casos, el miedo era mucho más grande en nuestra mente que en la vida real. Esto no significa que el miedo desaparezca por completo, pero sí que pierde su poder sobre nosotros. Como dijo Epicteto, si quieres mejorar, estate contento de que te consideren ignorante o estúpido en lo externo. La acción nos permite aprender, crecer y, sobre todo, liberarnos de las cadenas del temor. 4. Crea una rutina inquebrantable. La disciplina es tu nuevo poder. Sin disciplina, el talento no sirve de nada. Imagina que tu mente es un jardín. Sin cuidado, las malas hierbas crecen sin control, ahogando las flores que podrían florecer. La disciplina es la herramienta que te permite podar esas distracciones y cultivar hábitos que te llevan al éxito. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. La disciplina no es un castigo, es un acto de amor propio. Es la decisión diaria de elegir lo que te acerca a tus metas, incluso cuando no tienes ganas. Hace unos años me encontraba en un punto de mi vida donde todo parecía desmoronarse. Tenía grandes sueños, pero mi falta de rutina y enfoque me mantenía estancado. Un día decidí que ya era suficiente. Comencé con algo simple: despertarme a la misma hora todos los días, sin importar cómo me sintiera. Al principio fue incómodo, incluso doloroso, pero con el tiempo, ese pequeño acto de disciplina se convirtió en el cimiento de una rutina inquebrantable. La clave no está en hacer cambios drásticos de la noche a la mañana, sino en construir hábitos pequeños,
pero consistentes. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, no te obligues a escribir 10 páginas al día. Comienza con una oración. Si quieres ponerte en forma, no corras una maratón el primer día. Camina 10 minutos. Lo importante es la repetición, no la intensidad. La disciplina es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Uno de los errores más comunes es confiar únicamente en la motivación. La motivación es efímera, viene y va como el viento. La disciplina, en cambio, es constante. Es lo que te hace levantarte y actuar incluso cuando no tienes ganas. Recuerdo una vez que estaba tan agotado mentalmente que casi me rindo. Pero en lugar de ceder, me dije, solo hazlo por 5 minutos. Esos 5 minutos se convirtieron en 1 hora y esa hora en un día productivo. La disciplina no te pide que seas un héroe, solo que des el primer paso. Otro aspecto crucial es eliminar las distracciones. Vivimos en un mundo lleno de estímulos que compiten por nuestra atención. Las redes sociales, las notificaciones, los mensajes, todo parece diseñado para robarnos el enfoque. Por eso, es esencial crear un entorno que favorezca la concentración. Para mí, esto significó desactivar las notificaciones del teléfono durante las horas de trabajo y designar un espacio específico para tareas importantes. No se trata de aislarte del mundo, sino de proteger tu tiempo y energía. 5. Aprende a decir no. Protege tu tiempo como tu mayor tesoro. Cada sí innecesario es un no a tus metas. En un mundo lleno de demandas constantes, aprender a decir no es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Cada vez que dices sí a algo que no está alineado con tus prioridades, estás diciendo no a tus propias metas, a tu tiempo y, en última instancia, a tu bienestar. Como bien señaló Séneca, si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Decir no no es un acto de egoísmo, sino de claridad y autenticidad. Es una forma de proteger tu tiempo, que es sin duda tu recurso más preciado. El tiempo es un bien finito e irrecuperable. A diferencia del dinero, que puede ganarse o perderse, el tiempo que gastas nunca regresa. Por eso, los estoicos nos enseñan a ser extremadamente cuidadosos con cómo lo invertimos. Marco Aurelio reflexionaba: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Esta idea nos recuerda que cada momento cuenta y que debemos usarlo de manera consciente y deliberada. Decir no no significa ser insensible o desinteresado. Se trata de establecer límites claros y priorizar lo que realmente importa. Imagina tu tiempo como un jardín. Si permites que crezcan malezas por todas partes, las flores que realmente quieres cultivar no tendrán espacio para florecer. Cada no es una forma de podar esas distracciones y enfocarte en lo que verdaderamente nutre tu vida. Como decía Epicteto, la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Aprender a decir no es una forma de simplificar tu vida y enfocarte en lo esencial. Además, decir no te permite ser más fiel a tus valores y a tu propósito. Cuando dices sí a todo, terminas disperso, agotado y alejado de lo que realmente te importa. En cambio, cuando aprendes a negarte con firmeza y respeto, estás afirmando tu autonomía y tu capacidad de elegir cómo quieres vivir. Séneca lo expresó con claridad. Es el signo de una mente pequeña aplazar las cosas y depender del futuro. Vive aquí y ahora. Decir no es una forma de vivir en el presente, de tomar decisiones conscientes y de no dejarte arrastrar por las expectativas de los demás. 6. Practica la gratitud en la adversidad.
Encuentra luz en la oscuridad. En los peores momentos, la gratitud es tu faro. Imagina que estás en medio de una tormenta, no una cualquiera, sino una de esas que parecen no tener fin, donde el viento aúlla. La lluvia azota y el cielo se oscurece hasta que ya no puedes distinguir el horizonte. En esos momentos es fácil sentir que todo está perdido, que no hay salida, que la oscuridad lo ha devorado todo. Pero, ¿y si te dijera que incluso en la tormenta más violenta hay algo que puede guiarte? Algo que no solo te mantendrá a flote, sino que te recordará por qué vale la pena seguir adelante. Ese algo es la gratitud. Sí, la gratitud. Esa palabra, que a veces suena tan simple, tan cotidiana, que la pasamos por alto. Pero no te equivoques. En los momentos más oscuros, la gratitud se convierte en tu faro. Es esa luz tenue pero persistente que te recuerda que, incluso en la adversidad, hay algo por lo que estar agradecido. Y no hablamos de agradecer por agradecer, no. Hablamos de encontrar en medio del caos esas pequeñas cosas que te sostienen, que te dan fuerzas para seguir. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de lidiar con ellos. Decía Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. Y es que la gratitud no niega el dolor, no ignora la dificultad. Al contrario, te permite enfrentarla desde un lugar de fortaleza. Porque cuando agradeces, incluso en la adversidad, estás reconociendo que hay algo más grande que el problema, que tienes frente a ti. Estás recordando que a pesar de todo, la vida sigue ofreciéndote oportunidades, pequeñas victorias, momentos de belleza. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has pasado por una situación difícil y al mirar atrás, das cuenta de que fue precisamente esa dificultad la que te hizo más fuerte, la que te enseñó algo valioso? La gratitud es esa mirada, pero en tiempo real. Es la capacidad de ver, incluso en medio del dolor, la semilla de algo bueno. Tal vez sea la fuerza que no sabías que tenías, la conexión con alguien que te apoyó, o simplemente la certeza de que pase lo que pase, tú puedes con ello. Así que, ¿cómo practicar la gratitud en la adversidad? Empieza por lo pequeño. No necesitas agradecer por todo de una vez. Basta con encontrar una cosa, solo una, por la que puedas sentirte agradecido en este momento. Tal vez sea el aire que respiras, la comida que tienes en tu mesa, o el simple hecho de estar vivo. Agradece por eso, y luego busca otra cosa, y otra, y otra. Verás cómo poco a poco la oscuridad comienza a ceder, cómo la luz se abre paso, porque la gratitud no cambia la realidad exterior, pero sí transforma tu interior. Te da perspectiva, te recuerda que no todo está perdido, que siempre hay algo por lo que luchar. Y en esos momentos en los que todo parece derrumbarse, esa perspectiva es tu salvavidas. Es lo que te impide hundirte en la desesperación. La mente es un músculo y cada decisión la fortalece o la debilita. ¿Qué cambio harás desde hoy para volverte más fuerte? Escribe tu respuesta y toma el control. 7. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Los obstáculos son tu combustible. Cada fracaso es una lección. Cada caída es una oportunidad. Imagina que la vida es un videojuego. Cada nivel tiene sus propios desafíos, enemigos y recompensas. Si te quedas estancado en el primer nivel porque temes perder, nunca descubrirás lo que hay más allá. Los obstáculos no son barreras infranqueables, son pruebas que te preparan para lo que viene. Una mentalidad de crecimiento no solo te permite superar esos desafíos, sino que te enseña a usarlos como combustible para avanzar. Como decía Séneca, las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Esta frase resume perfectamente la idea de que los obstáculos no están ahí para derribarte, sino para fortalecerte. Hace unos años,
Me enfrenté a un fracaso que parecía insuperable. Había invertido meses en un proyecto que al final no dio los resultados esperados. Me sentí derrotado, como si todo mi esfuerzo hubiera sido en vano. Pero en lugar de quedarme en ese lugar de frustración, decidí analizar qué había salido mal. ¿Fue falta de planificación? ¿Un error en la ejecución? ¿O simplemente no era el momento adecuado? Esa reflexión me llevó a entender que el fracaso no era el final, sino una lección disfrazada. Una mentalidad de crecimiento no niega las dificultades, las abraza. Cuando te enfrentas a un obstáculo, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, pregúntate ¿qué puedo aprender de esto? Por ejemplo, si pierdes un trabajo, en lugar de verlo como un golpe a tu autoestima, puedes verlo como una oportunidad para explorar nuevas áreas o mejorar tus habilidades. Los obstáculos no definen quién eres, pero cómo los enfrentas, sí. Recuerdo una vez que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Al principio, mis dedos dolían y las notas sonaban horribles. Cada error me frustraba, pero un día decidí cambiar mi perspectiva. En lugar de ver los errores como fracasos, los vi como señales de que estaba intentando algo nuevo. Cada vez que me equivocaba, me acercaba un poco más a tocar la canción correctamente. Esa pequeña mentalidad de crecimiento transformó mi experiencia por completo. Otro aspecto clave es entender que el crecimiento no es lineal. Habrá días en los que sientas que das 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. Eso es normal. Lo importante es mantener el enfoque en el proceso, no solo en el resultado. Por ejemplo, si estás escribiendo un libro, no te desanimes si algunas páginas no son perfectas. Lo importante es seguir escribiendo, porque cada palabra te acerca a tu objetivo. Rodéate de personas que también tengan una mentalidad de crecimiento. El entorno en el que te mueves tiene un impacto enorme en tu forma de pensar. Si estás rodeado de personas que ven los obstáculos como amenazas, es probable que tú también lo hagas. Pero si te rodeas de personas que ven los desafíos como oportunidades, su energía te contagiará. Juntos pueden convertir los obstáculos en escalones hacia la grandeza. 8. Elimina las distracciones digitales. Reconquista tu atención. El mundo moderno está diseñado para robarte tu enfoque. En la era digital, nuestra atención se ha convertido en un recurso altamente cotizado. Las redes sociales, las notificaciones constantes y el flujo interminable de información están diseñados para captar y mantener nuestro enfoque, a menudo a expensas de nuestra productividad y bienestar mental. Como observó Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Sin embargo, si permitimos que las distracciones digitales nos dominen, terminamos desperdiciando nuestro tiempo más valioso en actividades que no aportan nada significativo a nuestras vidas. La filosofía estoica nos enseña la importancia de controlar lo que está dentro de nuestro poder, y nuestra atención es una de esas cosas. Epicteto decía: no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero puedes controlar cómo respondes. Esto incluye cómo manejamos las distracciones digitales. Reconquistar nuestra atención no es solo una cuestión de productividad, sino de autodisciplina y autoconocimiento. Es un acto de resistencia contra un sistema diseñado para fragmentar nuestra concentración. Imagina tu mente como un jardín. Si permites que crezcan malezas por todas partes, las flores que realmente quieres cultivar no tendrán espacio para florecer. Las distracciones digitales son esas malezas que invaden tu jardín mental, impidiendo que te enfoques en lo que realmente importa. Marco Aurelio reflexionaba: no permitas que la multitud de cosas que suceden a tu alrededor te distraigan. Mantén tu atención en lo que es esencial.
Eliminar estas distracciones es una forma de podar esas malezas y permitir que tus metas y prioridades florezcan. Una forma práctica de reconquistar tu atención es establecer límites claros con la tecnología. Esto puede incluir horarios específicos para revisar correos electrónicos y redes sociales, o incluso días de desintoxicación digital. Séneca nos recuerda: es el signo de una mente pequeña aplazar las cosas y depender del futuro. Vive aquí y ahora. Al reducir el tiempo que pasas en dispositivos digitales, puedes reconectar con el presente y enfocarte en lo que realmente importa. Además, es crucial cultivar actividades que fomenten la concentración y la reflexión, como la lectura, la meditación o el ejercicio físico. Estas actividades no solo te ayudan a desconectar del ruido digital, sino que también fortalecen tu capacidad de atención y tu bienestar general. Como dijo Epicteto, la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Al simplificar tu vida digital, puedes reconquistar tu atención y enfocarte en lo esencial. 9. Aprende a fallar sin miedo. El fracaso es tu mejor maestro. Imagina por un momento que el fracaso no fuera ese monstruo que todos temen, esa sombra que nos persigue y nos hace dudar de nosotros mismos. Imagina, en cambio, que el fracaso fuera un aliado, un maestro silencioso pero sabio, que está ahí para enseñarte algo que el éxito nunca podría. Suena diferente, ¿verdad? Pues aquí está la verdad. El fracaso no es el final del camino. Nunca lo ha sido. De hecho, es justo ahí donde todo comienza, donde te reinventas, donde aprendes, donde te fortaleces. Y si lo miras de esa manera, el fracaso deja de ser algo que temer y se convierte en algo que abrazar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado por el miedo a fallar? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque no estabas seguro de poder lograrlo? Es normal. Todos lo hemos hecho. Pero aquí está el problema. Cuando dejas que el miedo al fracaso te controle, estás renunciando a la posibilidad de crecer, de aprender, de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Porque el fracaso no es tu enemigo, es tu mejor maestro. Cuando fallas, es cuando realmente te pones a prueba, es cuando descubres de qué estás hecho, porque no se trata de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te levantas. Y cada vez que te levantas, lo haces con más fuerza, con más sabiduría, con más determinación. El fracaso te enseña humildad, te enseña resiliencia, te enseña a adaptarte. Y esas son lecciones que el éxito nunca podría darte. Así que, ¿cómo aprender a fallar sin miedo? Primero, cambia tu mentalidad. Deja de ver el fracaso como algo negativo y empieza a verlo como una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar. Segundo, acepta que el fracaso es parte del proceso. Nadie, absolutamente nadie, ha logrado algo grande sin tropezar en el camino. Y tercero, no te quedes estancado en el error. Analiza qué salió mal, aprende de ello y sigue adelante. Porque el verdadero fracaso no es caer, sino quedarse en el suelo. Y aquí hay algo más. Cada vez que te levantas después de un fracaso, estás enviando un mensaje poderoso a ti mismo y al mundo. Estás diciendo: no importa cuántas veces caiga, siempre me levantaré. Y esa actitud, esa determinación, es lo que te llevará más lejos de lo que nunca imaginaste. Así que la próxima vez que te enfrentes al fracaso, recuerda, no es el final, es el comienzo. Es tu oportunidad de aprender, de crecer, de convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más resistente. Abrázalo, aprende de él y sigue adelante. Porque el fracaso no define quién eres, pero cómo lo enfrentas sí. Y tú puedes enfrentarlo con todo el coraje y la determinación del mundo. 10. Cultiva la paciencia. Espera el momento perfecto para atacar.
La paciencia no es esperar, es prepararse. La paciencia no es simplemente esperar, es una estrategia. Es la habilidad de mantener la calma mientras te preparas para actuar en el momento exacto. Imagina a un león acechando a su presa en la sabana. No se lanza de inmediato, observa, analiza y espera el instante perfecto para atacar. Ese momento de espera no es pasividad, es inteligencia. De la misma manera, en la vida, la paciencia te permite alinear tus acciones con las circunstancias adecuadas, maximizando tus posibilidades de éxito. Hace unos años, estaba ansioso por lanzar un proyecto personal. Tenía todo planeado, el concepto, los recursos, incluso el equipo, pero algo en mi intuición me decía que no era el momento adecuado. En lugar de ignorar esa voz, decidí esperar. Durante ese tiempo, no me quedé de brazos cruzados. Me preparé, estudié más, refiné mi estrategia y fortalecí mis habilidades. Cuando finalmente llegó el momento, todo fluyó de manera natural y el proyecto tuvo un impacto mucho mayor del que hubiera tenido si me hubiera apresurado. La paciencia no es inacción, es acción estratégica. Se trata de usar el tiempo a tu favor. Por ejemplo, si estás esperando una oportunidad laboral, en lugar de frustrarte por la demora, puedes invertir ese tiempo en capacitarte, hacer contactos o mejorar tu portafolio. Así, cuando la oportunidad llegue, estarás más que listo para aprovecharla al máximo. La paciencia te permite convertir el tiempo en un aliado, no en un enemigo. Recuerdo una vez que estaba aprendiendo a invertir en bolsa. Al principio quería hacer movimientos rápidos para ver resultados inmediatos, pero pronto me di cuenta de que esa impaciencia solo me llevaba a cometer errores costosos. Un mentor me dijo: el mercado no recompensa la prisa, recompensa la precisión. Aprendí a estudiar las tendencias, a analizar los patrones y a esperar el momento adecuado para invertir. Esa paciencia no solo me ayudó a evitar pérdidas, sino que también me permitió obtener ganancias significativas. Otro aspecto crucial de la paciencia es que te ayuda a manejar la incertidumbre. En un mundo donde todo parece urgente, es fácil caer en la trampa de querer controlar todo de inmediato. Pero la realidad es que no siempre podemos acelerar los procesos. A veces, la vida tiene su propio ritmo, y tratar de forzarlo solo genera estrés y frustración. La paciencia te enseña a fluir con ese ritmo, a confiar en que las cosas llegarán en el momento adecuado. Además, la paciencia está íntimamente ligada a la sabiduría. Cuando actúas con paciencia, das espacio a la reflexión y al análisis. Te permites ver el panorama completo, no solo lo que está frente a ti en ese instante. Por ejemplo, en una discusión, la paciencia te ayuda a escuchar antes de responder, a entender antes de juzgar. Ese pequeño espacio de tiempo puede marcar la diferencia entre un conflicto y una solución. Finalmente, la paciencia es una forma de respeto hacia ti mismo y hacia tus metas. Reconoces que las cosas valiosas toman tiempo y que no hay atajos para el éxito verdadero. Cuando cultivas la paciencia, estás diciendo: valoro lo que estoy construyendo tanto como para no arruinarlo con prisas. Esa mentalidad no solo te lleva a tomar mejores decisiones, sino que también te permite disfrutar el proceso, no solo el resultado. La paciencia no es esperar pasivamente, es prepararte activamente para el momento perfecto. Es la habilidad de usar el tiempo a tu favor, de actuar con precisión y sabiduría. Cuando cultivas la paciencia, te conviertes en ese león que acecha en la sabana. Observas, analizas y cuando llega el momento, atacas con certeza, porque al final el éxito no es solo cuestión de acción, sino de timing. Y el timing perfecto solo llega cuando tienes la paciencia para esperarlo. 11. Convierte la adversidad en tu aliada.
Lo que no te destruye te hace más fuerte. Los desafíos no son enemigos, son oportunidades. Aprende a usar la adversidad como combustible para tu crecimiento y éxito. La adversidad es una parte inevitable de la vida, pero cómo la enfrentamos determina si nos debilita o nos fortalece. Los estoicos creían que los desafíos no son enemigos, sino maestros disfrazados. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. En otras palabras, la adversidad en sí no tiene poder sobre nosotros. Es nuestra interpretación de ella lo que define su impacto. Cuando aprendemos a ver los obstáculos como oportunidades, transformamos la adversidad en una aliada que impulsa nuestro crecimiento. La filosofía estoica nos enseña que la adversidad es una prueba que nos permite desarrollar resiliencia, sabiduría y carácter. Marco Aurelio reflexionaba: el obstáculo se convierte en el camino. Esto significa que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer nuestra mente. En lugar de huir de las dificultades, debemos abrazarlas como parte esencial de nuestro viaje hacia la excelencia personal. Como dijo Séneca, el fuego prueba el oro, la adversidad a los hombres fuertes. Cada vez que superamos una dificultad, nos volvemos más fuertes y más capaces de enfrentar futuros desafíos. Imagina la adversidad como una forja. El hierro, cuando se somete al calor y al martilleo, se transforma en acero, un material mucho más resistente y valioso. De la misma manera, las dificultades que enfrentamos nos moldean y nos fortalecen, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender de ellas. Epicteto nos recuerda: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Al adoptar esta mentalidad, podemos convertir incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para crecer y mejorar. Además, la adversidad nos enseña a ser más agradecidos y a valorar lo que tenemos. Cuando todo va bien, es fácil dar por sentado nuestras bendiciones. Pero cuando enfrentamos dificultades, aprendemos a apreciar las pequeñas cosas y a encontrar alegría en lo que antes pasábamos por alto. Como dijo Marco Aurelio, agradece por todo lo que tienes, incluso por las dificultades, porque son una oportunidad para crecer. Esta actitud de gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en los momentos más oscuros. En resumen, convertir la adversidad en tu aliada es una práctica estoica que te permite transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Como dijo Séneca, la dificultad fortalece la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Al abrazar las dificultades y aprender de ellas, no solo te vuelves más fuerte, sino que también desarrollas una mayor capacidad para enfrentar futuros obstáculos. Así que, la próxima vez que te enfrentes a la adversidad, recuerda que no es un enemigo, sino un maestro que te está preparando para el éxito. Lo que no te destruye, te hace más fuerte. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti está despertando. Comenta abajo: llegué hasta aquí. Hemos llegado al final de este viaje, un recorrido por 11 hábitos poderosos que, si te atreves a adoptarlos, pueden transformar tu mente en una fortaleza inquebrantable. Desde enfrentar tus miedos con acción hasta convertir la adversidad en tu aliada, cada uno de estos hábitos está diseñado para fortalecer tu carácter, clarificar tu propósito y liberarte de las cadenas que te impiden vivir plenamente. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Estos hábitos son herramientas para recuperar ese tiempo y usarlo de manera significativa.
La filosofía estoica nos enseña que la verdadera fortaleza no viene de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con valentía y sabiduría. Epicteto nos recordó: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Al adoptar estos hábitos, estás tomando el control de tu mente, aprendiendo a ver los desafíos como oportunidades y a enfocarte en lo que realmente importa. No se trata de ser invencible, sino de ser resiliente, adaptable y consciente de tu propio poder. Imagina tu mente como un músculo. Cada hábito que has aprendido hoy es un ejercicio que la fortalece, la endurece y la prepara para enfrentar lo que la vida te depare. Marco Aurelio dijo: lo que está en tu camino es tu camino. Estos hábitos no son solo consejos, son un llamado a la acción, una invitación a tomar las riendas de tu vida y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que, ¿te atreves? ¿Te atreves a enfrentar tus miedos, a decir no cuando es necesario, a eliminar distracciones y a convertir la adversidad en tu aliada? ¿Te atreves a vivir con propósito, a proteger tu tiempo como tu mayor tesoro y a enfocarte en lo que realmente puedes controlar? La decisión es tuya. Como dijo Séneca, la dificultad fortalece la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Estos 11 hábitos letales son tu entrenamiento para una mente de hierro, una mente capaz de superar cualquier obstáculo y alcanzar cualquier meta. El camino no será fácil, pero sí valdrá la pena. Así que da el primer paso hoy, porque al final, como dijo Epicteto, no esperes que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden y serás feliz. ¿Te atreves a transformar tu mente y tu vida? Te recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de enseñanzas valiosas. El poder está en tus manos. Adelante.